Señor, te adoramos como pueblo, Dios. Y lo hacemos, Señor, porque has puesto en tu pueblo tu palabra, tu espíritu en los corazones. Lo hacemos, Señor, porque ahora estamos con la capacidad bajo el espíritu en un reino de luz, en un reino donde es el Espíritu Santo el que guía al pueblo. Y tenemos un sumo sacerdote que eres tú, Señor, Jesús. Te alabamos, te decimos Padre Santo, Padre bueno, Padre de misericordias, Padre de justicia. Santo, 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 santo es tu nombre por siempre. Oh Dios, en esta mañana otra vez te reconocemos bajo el Espíritu, bajo los méritos de nuestro Señor Jesucristo, que te tenemos a ti por Padre, porque tú nos hiciste hijos adoptados tuyos, Señor. Y por eso hoy, con toda la guianza, con toda la capacidad y autoridad bajo el Espíritu, te decimos, Padre bueno, ten misericordia de nosotros y súplenos hoy en este culto para tu gloria. Te rogamos, Señor, que perdone nuestros pecados, Señor. Por favor, perdona nuestros pecados, límpianos de todas nuestras maldades. Señor, aún pecamos y nos dolemos por esto, Señor. Y nos dolemos porque el Espíritu nos anhela celosamente. Y por eso, Señor, el Espíritu nos redarguye y nos hace concientizar, Dios, que pecamos. Y gracias por ello. Pero te pedimos perdón, Señor. Y por favor, en el día de hoy, te rogamos que nos recibas en el amado, en Cristo, Señor. Gracias por este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, por favor. Tenemos la escuela dominical para los niños y tenemos la escuela dominical en este momento para los adultos. Estamos en un tema que ustedes ya conocen, es el tema de la santificación. El tema de la santificación. Vamos a usar las escrituras, por supuesto. Hoy vamos a entrar a lo correspondiente a lo que el pueblo de Dios, a la práctica de esta doctrina. Ya usé 2 clases para poner los fundamentos en cuanto a la santificación, ¿verdad? Recuerden en el libro de Pedro, por favor, en la primera epístola, por favor. Usted puede participar en la primera epístola de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 22. Y estamos ahí desde el versículo 22, habiendo, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Hoy, para hablar de la parte práctica de la santificación, hoy sí este término, esta palabrita que dice aquí, obediencia a la verdad. Ya esta palabra aplica para el aspecto práctico de la santificación. Recuerden que en las semanas anteriores habíamos tocado el aspecto doctrinal del pasaje, ¿se acuerdan? El aspecto doctrinal tenía que ver con la obra del Espíritu.
versículo 22, la obra del Espíritu. En el versículo 23 se ponía de manifiesto la obra del Espíritu, que tenía que ver con ¿qué? Versículo 23. Versículo 23. Con el nuevo nacimiento, siendo renacidos. Esa es la obra del Espíritu, ¿verdad? También tocamos que esta obra del Espíritu no obra como quiere, escuchen bien, en el sentido de usar el medio que quiere. Ojo con lo que estoy diciendo. El Espíritu Santo no obra como quiere en el sentido de usar el medio que quiera para aplicar la obra de Cristo. Claro, el Espíritu es soberano y hace lo que quiere, ese es otro aspecto. Aquí lo que estoy diciendo es, no obra como quiere, usando lo que quiera para aplicar la obra de Cristo. ¿Por qué razón? Versículo 23. Ya hemos hablado, la obra del Espíritu produciendo nuevo nacimiento, pero versículo 23, ¿cuál es el medio que el Espíritu usa? Ahí está. Literalmente, ¿qué es? La palabra. ¿Por qué razón? Por la palabra de Dios. El Espíritu no obra como quiere, con el medio que quiera, no. Él obra como quiere, solo con el medio que le ha sido dado para obrar. En este caso, la palabra de Dios. Por eso, el Espíritu siempre usará la palabra de Dios para todo aquello que tiene que ver con el creyente en cuanto a la aplicación de la obra de Cristo. Eso queda cerrado, ¿o no? Ok, entonces vamos a descubrir en este pasaje aquellos aspectos que ya tienen que ver con la parte práctica. Por favor, usted no hizo nada en el nuevo nacimiento, usted no hizo nada en ese medio, usted creyó, sí creyó, pero creyó porque Dios nos dio la fe, pero ahora el Señor nos manda a la santificación. Entonces, versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Vamos a usar la primera carta de Pedro para ir explicando ese proceso. Es un proceso. La obra del Espíritu Santo en cuanto al nuevo nacimiento no es un proceso. Es un acto único y definitivo para siempre, como las que han sido madres aquí, biológicas. ¿Cuántas veces alumbraron al mismo hijo? Una sola vez. Una sola vez, ¿verdad? Pero luego viene un proceso de crianza, ¿verdad? Viene un proceso. Entonces, lo que estamos hablando es ahora vamos a hablar de ese proceso. Es decir, después que usted y yo hemos sido concebido y alumbrado, nos ha dado a luz el Espíritu Santo con base en la palabra, ahora, ¿qué demanda el Señor? Porque probablemente usted puede tener esa vieja noción en su corazón diciendo, es que yo soy muy débil y es humano, ¿qué? Errar, ¿verdad? Es humano errar. Y finalmente todos pecan, ¿no? Todos se equivocan. Y a veces esas palabritas, allá en el fondo, lo que están es justificando que mi pecado no es nada sorpresivo, es casi que normal por la condición de mi imperfección. Eso es una mentira según el Evangelio. Cuando nosotros pecamos porque voluntariamente lo hacemos. Nadie nos va
coaccionar, a pinchar, ¿sí? Para que lo hacemos. No, lo hacemos porque todavía nos produce placer pecar. Entonces, vamos a mirar la primera carta de Pedro para hablar ya en el aspecto práctico de la santificación. Versículo 13 del capítulo 1. Quiero hacer una pregunta de laboratorio. La pregunta de laboratorio es, ¿ustedes recuerdan? No nos alcanzaría el tiempo de pronto, pero ¿recuerdan algún aspecto durante esta semana donde usted evidenció que aún peca? ¿O no sucedió nada en esta semana? De pronto, por ahí, a lo lejos, un pensamiento, estoy exagerando, a lo lejos, un pensamiento por ahí, algún enojo quizás, y no quiero ir más lejos, alguna mentira, algunas malas sospechas, y esas sí que son así, malas sospechas. Bueno, de pronto sí, yo diría que sí, y yo también, uno se da cuenta que todavía peca. Versículo 13. Por tanto, versículo 3, ¿están ahí? Por tanto, después de versículo 3, después de haber dejado claro a los hermanos que Pedro escribía, bendito sea el Dios y Padre, versículo 3, de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, ahí está otra vez, ¿qué cosa? Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, y gracias a Dios por la perseverancia en esa obra, versículo 5, que sois guardados por el poder mediante la fe. Y sigue hablando el Espíritu Santo y pone un ejemplo, porque Él está llamando aquí a los hermanos que sigan perseverando en ese llamado, sigan perseverando en ese llamado, que no se les olvide, que no se les olvide, a pesar de las pruebas que aquí se están narrando en el capítulo 1, que no se les olvide ese llamado, ¿de acuerdo? Los primeros versículos. Y les pone un ejemplo sobre los profetas del Antiguo Testamento. Y les dice, ustedes saben lo que hicieron los profetas del Antiguo Testamento cuando ellos les fue revelado por Dios, a ellos sí se les fue revelado por Dios, de la salvación tan grande. ¿Cuál fue la actividad que ellos hicieron? A los profetas del Antiguo Testamento, versículo 10. Versículo 10, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, ¿qué hicieron ellos? Inquirieron, sí, escudriñaron y diligentemente, ¿qué hicieron? Aquí están las marcas de alguien que verdaderamente quiere conocer a Cristo después de ser conocido por Cristo. Versículo 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. O sea que en el Antiguo Testamento el Espíritu de Cristo estaba en ellos. ¡Qué bueno! Eso nos quita el velo que fue a partir del Pentecostés, ¿verdad?
y indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos, los profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Yo no voy a explicar ese pasaje, pero solamente voy a decir algo aquí, porque me llama la atención. Versículo 12, última parte. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Miren, ¿de qué manera resulta que de cuánto valor le damos ustedes y yo a la salvación de Cristo y a escudriñar sobre el Evangelio, sobre la salvación? O sea, pensemos en ese anhelo ferviente que hay en nosotros de escudriñar lo que tiene que ver con las cosas del Señor. O sea, solamente piense eso. Probablemente usted dice: sí, yo anhelo las cosas del Señor, pero ¿de verdad hay un fuego por dentro que usted se preocupa y anhela por conocer las cosas del Señor? ¿Saben por qué estoy diciendo eso? Porque en la experiencia nuestra pareciera que no somos tan esforzados. Pero miren, estamos teniendo en poco un asunto que los ángeles que no han pecado, ellos quisieran conocer, escudriñar, pararse acá durante la semana y predicar el Evangelio de Cristo. Y ustedes dirán: pero ellos no lo necesitan porque ellos ya están en el mundo celestial. Ellos ven la importancia tan alta y tan sublime de lo que Dios ha dicho, que ellos quisieran ser partícipes directos. No lo son partícipes directos, aunque sí Dios los usa como espíritus ministradores de su palabra, que ejecutan su palabra. Hebreos, ¿verdad? Dios no les dio ese privilegio en ese sentido. Él usó a unos profetas y hoy día usa a la iglesia de Cristo para que hable del Evangelio. Y nosotros quizás tenemos tan en bajo valor quizás el mensaje del Evangelio, que los ángeles que sí, verdad, piensan con pureza más que nosotros, ellos quisieran hacer eso. Y Dios no los escogió a ellos para eso, nos escogió a nosotros. ¿Por qué estoy diciendo eso? Versículo 12, ¿verdad? Perdón. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, hablando de los profetas antiguos y de los apóstoles ya en la actualidad de Pedro, predicando el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan. Mirad, el verbo aquí mirar es hacer, participar. Bueno, ¿cuáles son los argumentos que Pedro está usando aquí para llamarnos a la santificación? Algunos de los argumentos es que él dice: ustedes han sido llamados para tener una herencia incorruptible. Versículo 4, ¿verdad? Ustedes han sido llamados para tener una herencia incorruptible. Y en ese estado en que para ese estado en que han sido llamados,
la incorrupción, el pecado, no tiene lugar. ¿Estamos? No tiene lugar. Vamos a arrancar, versículo 13. Por tanto, ahora le dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ahí nomás, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Cuál es el primer aspecto que Pedro está aquí llamando la atención para que el cristiano empiece a vivir en santificación? Versículo 13, ¿cuál es? Amén. La mente, el intelecto, la mente. Los creyentes, una vez recibido el don de la salvación, no pueden de ninguna manera desestimarlo, porque es un gran tesoro. Ahora son hijos de Dios. Ahora están llamados para que hagan la voluntad del Padre Celestial. Entonces Pedro les enseña qué hacer a través de estos mandatos, de hacer la voluntad del Padre Celestial. Primero, preparar la mente para actuar. Es muy sencillo, ¿no? O sea, tiene que ver entonces con qué. ¿A qué se les parece esto? En otro pasaje usado por Pablo. Renovados también. Renovados en Romanos capítulo 12, ¿verdad? 12. Entonces, primero es la mente para actuar, pero lo dice con una expresión: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Bueno, hay dos cosas aquí: mente y ¿qué más? Y lomo. ¿Lo están viendo ahí? Ceñid los lomos de vuestra mente o de vuestro entendimiento. Mente y lomos. ¿Cómo desciframos eso ahí, esa figura? Pensamiento y acción. Mente, porque hay dos imágenes ahí. ¿Cuáles son las dos imágenes? La mente y los lomos. Es que la acción de ceñir es una acción de prepararse, como de estar actuando en la acción. Te estoy escuchando. Pensemos. Bajo la palabra, cuando digo pensamos, no es, uy, qué capacidad tenemos. No, es sujeto y es ceñido a lo que estamos observando. ¿Ven que estoy usando el término? O sea, la gente tiene que estar atenta a esa tesis de la palabra, eso no es de la palabra. O sea, controlar pensamientos en la escritura. Bueno, me hacen buscar un pasaje en Proverbios capítulo 22. Usted dice, bueno, ¿y por qué? No, pues hacen las cosas y ya. Capítulo 22. Capítulo 23, ¿lo tienen ahí? Capítulo 23. 23. Miren lo que dice la primera parte del versículo 7. ¿Qué dice del 23? Porque cuáles son sus pensamientos íntimos, tal es él. Versículo 7, 23, 7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Listo, vamos a leerlo otra vez con mejor entonación. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Ok, no me peguen las palabras. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Esta versión dice porque cuáles son sus pensamientos íntimos,
tal es Pero está usando cuáles. cuáles. Y está con una tilde en la A, ¿cuáles? Porque cuáles son sus, no, cuáles son sus. Aquí está con una tilde en la A. No. No. Entonces, pero dice cuáles. Sí. ¿Cuál? Porque cuáles son sus pensamientos. Porque iguales son. Porque cuáles son sus pensamientos íntimos, tal es él. Bueno, entonces me quedo con la Reina Valera, ¿sabes? Esta Reina Valera Sí, 95. es 95. Ok, no, está bien, me quedo con la 95 también. Pero el punto es, ojo con lo que estamos escuchando. Mira, aquí está diciendo, porque cuál es. ¿Cuál es? Aquí en esta mía dice, porque cuál es. Eso que quiere, cuál es su pensamiento. Es decir, ¿eso qué quiere decir? De la abundancia del corazón habla la Que hay una condición en el... Es que corazón es la misma cosa. Es que corazón No quiero que me digan más, bueno, díganlo si quieren, pero no quiero que digan, aquí llega y tiene que bajar, no es la misma cosa. De hecho, los hebreos usaban, no había la palabra mente, usaban la palabra corazón, refiriéndose al intelecto, a sus vísceras. ¿Ven? O sea, somos un ser total y no nos vamos a dividir. Entonces, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él, es decir, usted tiene una condición por naturaleza que ha venido forjando, ¿cierto? Ya los niños a la edad de Andrés ya tienen una forma de pensar, ya la tienen, pero eso ¿cómo lo han venido adquiriendo? A medida de su ambiente, lo que le enseñan en casa, el ambiente, ¿de acuerdo? Y todo esto hace parte de su pensamiento, tiene que ver. Yo realmente lo que estoy hablando acá, técnicamente eso se llama cosmovisión. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que debemos cambiar como creyentes? Nuestra cosmovisión. Ya usted empieza a pensar diferente como creyente. Para pensar diferente como creyente tiene que tener en cuenta las 4 relaciones básicas que un ser humano tiene. No hay más. La primera relación básica es con Dios. Segundo, con la creación de Dios. Tercero, con su prójimo, incluyendo su familia, todos, con su prójimo. Y por último, consigo mismo. ¿Hay otra? No hay más que yo crea. ¿Hay algo más? Solo 4, nos alcanzaron los dedos de la mano y nos sobró. Solo 4, ¿qué tal estamos en esas 4? Porque esto es santificación. Usted tiene que mostrar la santificación en su relación con Dios, en su relación con la creación de Dios, en su relación con su prójimo, empezando desde su casa, congregación, y lo último, ¿con qué? Consigo mismo. Esas son las únicas 4 que a mi juicio creo que existen, relaciones que nosotros debemos mantener en tensión. ¿Estamos? ¿Cuáles son? Dios, creación, prójimo y uno mismo. Ok, porque de pronto usted es muy santo en la iglesia y yo también. ¿Y qué pasa en la casa? También. Y fíjense que no necesitamos ser ambientalistas, simplemente tenemos una relación con la creación de Dios. Y la otra relación es con Dios, ¿sí? Y también consigo mismo. O sea, quiere decir que yo soy responsable para mí en cuanto a la santificación. ¿Estamos? Ok, miren lo de ceñir, estamos en Pedro, ¿no? No nos perdamos ahí. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Bueno, realmente el verbo ceñir se saca de acá. O sea, habían unas vestiduras larguísimas,
larguísimos, ¿de acuerdo? Que se usaba en ese entonces, en que se usa este verbo, muy largo. Pero resulta que cuando la persona iba a trabajar, tenía que recogerse, bueno, cuando se está casando una señora, ¿no? Hay que recoger los pliegues, ¿sí? Y la orla de su vestido. ¿Y qué es lo que hacen? O sea, el vestido iba así, ¿y qué hacían? Recogerlo, y al recogerlo lo subían, y entonces lo apretaban con el cinturón. ¿De acuerdo? O sea que quedaba listo, no había ningún estorbo para actuar. Ese es el verbo que se usa allí. En el proceso, en el camino de la santificación, no debe existir ningún estorbo que no permita la mortificación permanente del pecado. Ahora, usted diría, ¿y cuáles son los estorbos? Estorbos. ¿Yo? Bueno, ¿cuáles son los estorbos? El mundo, el demonio y la carne. Esos son enemigos. Bueno, y también son los que nos... Digamos, ¿cuáles son los enemigos para ese proceso de santificación? ¿Dijiste el mundo? El demonio y la carne. Vamos a decir un poco más personalizado. O sea, no, personalizado es un enemigo que tiene que ver con lo personal. ¿Estamos? Un enemigo que tiene que ver, ese enemigo que tiene que ver con lo personal, ¿cuál es? Es la carne, ¿sí o no? Es mi naturaleza. Pero ojo, ese enemigo no está actuando plenamente 100%. ¿Por qué razón? Porque ya el creyente no está sometido o no es enseñoreado por esa naturaleza caída. ¿Me hago entender? Esa carne que está ahí ya no nos domina, sino que hace parte de esa vieja naturaleza, pero no es la vieja naturaleza la que domina al creyente. Es una falacia, es decir, una falacia es un error de concepto, de enseñanza, que uno diga, es que mi depravación total me llevó a esto. La depravación total no se aplica en términos puntuales en una persona regenerada. Se aplica en términos puntuales ¿en quién? En los que todavía no han sido regenerados. Pero resulta que cuando una persona es regenerada, ya no está en una condición depravada, pero aún muestra depravación. Eso es distinto. ¿Me estoy haciendo entender con ese concepto? ¿Por qué razón? De hecho, Pedro dice en esta primera carta que ya nosotros participamos ¿de qué? De una nueva naturaleza divina. Acuérdense de eso, ¿no? Por medio de las cuales nos ha dado preciosísimas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes, ¿se escuchó bien eso? De una naturaleza divina, es decir, ya no estamos bajo la carne, sino bajo el Espíritu, pero todavía estamos acá y hay remanente de pecado en la carne. Esa es la zona íntima, la zona personal. Pero tenemos otro estorbo para nuestra santificación u otro adversario para nuestra santificación, que ya no es la zona personal, sino es la zona que social. En este caso lo llamamos el mundo. El mundo. Pero el mundo aquí ¿de qué? De las cosas. Son las cosas las que nos generan tentaciones. Es decir, si hay una mata allí de marihuana, por el hecho de existir esa mata de marihuana ahí, ¿es lo que me genera la tentación?
No, porque Santiago cree que cada quien. Si hay aquí hay un banco y tiene una puerta abierta y allá está la caja fuerte y ahí está la clave, y si está ahí, ¿eso es lo que me genera la tentación? No, De su propio, de sus propios según Santiago en Acta, dice, cada quien está traído y se decidió. Muy bien. Por eso lo que dijimos, ¿cuál es su pensamiento? ¿Cuál es su mente? ¿Cuál es su estado de su mente? Si su mente está bajo una constancia del ambiente. Es que mi hijo, estoy hablando en general, dice alguien, es que mi hijo, y yo lo pudiera decir también, él ha recibido una educación en la casa muy bien y fue a ese colegio y me lo volvieron ¿cómo? Triste, me lo volvieron añicos, me lo volvieron así, me lo volvieron esto. Pueda que sí hay un ambiente hostil, un ambiente de mala crianza, pueda que sí, pero la causa primaria de la corrupción es su propia naturaleza. su corazón. Naturaleza. Sí, claro, obvio que uno no los va a mandar a cualquier lado, pero realmente ahí es donde está la cuestión para repensar, si que estén en casa o que estén en un colegio, qué es lo que va a asegurar finalmente eso. Porque aquí lo que estamos pensando no es en el ambiente, sino en el poder del Evangelio para convertir y para transformar a una criatura. Yo lo puedo tener encerrado, pero cuando ya piensen, ¿qué van a decir? Dios no existe para mí. Pudieran decir eso, o no es así. Pudieran, o Dios los pudiera convertir, no pasa nada, el problema es esto. Muy bien. Entonces, cuando él se levanta el vestido, ¿cómo queda? No. Él tiene el vestido bien, se lo ciñe aquí bien, ¿verdad? Se lo levanta. Muy bien, o sea, tú eres muy literal. Se levanta el vestido para que no le estorbe. Ahí fue donde yo me quedé, ¿no? Entonces, que le dije, ¿cuáles son aquellos aspectos que pueden estorbar nuestra santificación? Ya dijimos, en nuestra zona personal, nuestro propio pecado. En la zona social, el mundo, ¿sí? Y hay una zona espiritual que es el diablo. En lo personal, en lo social y en lo espiritual es el diablo. Claro que sí. Y esta última zona, de esa última zona se derivan mi carne y también Mi deseo, mi concupiscencia. y todo lo que hay en el mundo, ¿verdad? Bueno, muy bien. Entonces, lo primero que es la mente. ¿Qué necesita nuestra mente para que tengamos una cosmovisión ya que busque la gloria del Señor y, por supuesto, la santificación en ese actuar? Ser transformado. No, ya somos transformados. Ya empezamos la vía de la transformación, ¿verdad? Pero ¿qué necesitamos? Digámoslo de esta manera, ¿qué insumos necesitamos? Uno no dice insumos, uno dice, ¿qué medios de gracia utilizamos? La oración, la palabra. Sí, ahora volvamos al versículo de Pedro donde yo estaba antes, ¿se acuerdan? En el 1:22. Bueno, usted ya está listo aquí para la vida en santificación. Siendo versículo 23, siendo renacidos no de simiente corruptible sino de incorruptible, por la palabra de Dios, ¿qué cosa? Que vive y permanece para siempre. La única fuente que necesitamos para este camino de santificación es la palabra de Dios, pero esa palabra de Dios va a obrar, miren esto,
Usted dirá, bueno, ya soy fuerte. Bueno, aquí es comparado versículo 24 con esto. Por un lado, la obra del Espíritu con base en la palabra. Por otro lado, usted y yo. ¿Qué dice el 24? ¿Por qué? ¿Por qué qué? Como hierba y toda la gloria de hombre como ¿En qué campo va a obrar esa palabra para nuestro camino de santificación? Sí, el Espíritu va a obrar con la palabra ¿en qué campo? ¿Cómo somos comparados acá? Como hierba. Ajá, muy bien. Hay algo que va a permanecer en el creyente, pero el creyente es como qué? Como hierba. Como hierba. Es decir, por sí mismo se secaría. ¿Acaso la hierba no se seca y se marchita? Porque la gloria del hombre es que. Entonces, lo que quiero decir aquí es que hay en nosotros lo que nos hace potencialmente fuertes para crecer en la obra del Espíritu con base en la palabra de Dios. Pero no quiere decir que yo no opere, yo obro en el sentido de buscar los medios de orar, de buscar la palabra del Señor, pero yo todos los días en el camino de la santificación debo considerarme como una hierba que se marchita, que cuando pudiera estar más firme, que cuando pudiera decir, Señor, aunque todos te nieguen, yo no te negaré. Debes recordar, tú en ese camino de santificación eres frágil, te puedes. Pero lo esperanzador de aquí es que no confiamos en nuestra debilidad, sino en el poder del Espíritu, usando la palabra de Dios para ese camino de transformación. Por eso dice en el versículo: y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae. Miren que esa idea, esta enseñanza bíblica se parece mucho a la primera bienaventuranza del Sermón del Monte, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa? ¿Qué dice? No, la busquen. Porque de ellos es el reino. Si ves, tenemos todo en Cristo y a la vez debemos recordar que somos pobres espiritualmente. No, si somos algo, no diga nada. De la nada no existe, ¿verdad? De la nada no sale nada. Somos ya creyentes y estamos en un reino de luz. Bueno, voy a usar la fórmula de algo. ¿Cómo fue que usted dijo? Sin Cristo no somos. Entonces vamos a usar una fórmula. ¿Cómo sería? Con Cristo somos todos. No, todo Lo puedo en Cristo. sin Cristo es igual a nada. Nada más Cristo es igual a todo. Wow. Pura filosofía. No. Andresita, ¿ya se la aprendiste? Dígame. Todo sin Cristo igual nada con Cristo. Nada más Cristo. Nada más Cristo igual todo. No, eso es sencillo. Ok, se dan cuenta. Entonces, eso es lo que estamos mirando en este punto. Un camino de la santificación, pero recordando todos los días que somos como Hierba. Pero la agüita hay que echarle a las maticas. ¿Y qué pasa si le echamos la agüita a las maticas? Permanece. Y usted va a decir, ay, que la iglesia me eche la agüita Cada 8 días.
cada 8 días, muy bien, me gustó esa idea. Que la iglesia me eche la agüita cada 8 días, me enseñan que es sermón, pero el domingo estoy atento, escuchando, pero el lunes, el martes y el miércoles lo voy a decir como lo dice Pedro, capítulo 2 de Pedro. Si ya sabemos que debemos echarle agüita a esto, capítulo 2, versículo 1, que dice allí: desechando. ¿Quién va a hacer esto? Nosotros, en la gracia del Espíritu, desechando, fíjense ahí, toda malicia, entre otras cosas, ¿no? Toda, ¿qué más? Todo engaño, envidias, hipocresías, maledicencia. Pero ¿dónde está la agüita? Versículo 2. ¿Cuál es la agüita allí? ¿Se dan cuenta? Es que desear como niños. ¿Se acuerdan de eso que dije? Que los ángeles, ¿qué? Ellos quisieran, anhelarían la obra de Cristo, llenarse de la plenitud de la obra de Cristo, pero ellos no la necesitan, porque ellos no han caído. Y para los que cayeron con Satanás, Dios no les proveyó esa obra de Cristo. Ya están condenados. ¿O sí? No. Ya están condenados. Sí. Gloria a Dios. Si algún Judas, no. Para los ángeles caídos no hay evangelio. Y para los que no han caído tampoco hay, porque no lo necesitan. Y sin embargo, ellos ven lo sublime, lo maravilloso, lo grandioso que es la obra de Cristo, que ellos quisieran ser parte de ella. Y nosotros que la tenemos, por gracia de Dios, a veces somos tan... Entonces, por eso dije en el versículo 2, desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, es decir, la palabra de Dios, porque para eso es que vamos a mostrar un fruto de santificación en esa salvación, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, bueno, yo no voy a decir otros aspectos. Dice, more la palabra abundantemente. Pastor, ¿puedo hacer una pregunta? Claro. Perfecto. Cuando el creyente peca, o cuando nosotros los creyentes pecamos, porque pecamos, lo hacemos con la responsabilidad nuestra, pero de forma, o sea, ¿por qué pecamos si ya sabemos, si estamos con una tierra abonada que es Cristo, que está en nosotros, que estamos unidos con Él, crucificados con Él? ¿Por qué no entendemos cuando vamos a cometer un acto que ofende a Dios, que es pecado? ¿Por qué? ¿Qué pasa en nosotros? ¿El descuido? Porque ya no es falta de información. Si estamos en una iglesia ya tenemos la información. Si tenemos la Biblia, tenemos la información. De hecho, la Biblia dice que la naturaleza nos habla de Dios. ¿Por qué? Porque el creyente sigue en las mismas, o seguimos en las mismas. Bueno, yo lo voy a decir de esta manera, hermano. El verdadero creyente, por lo que yo encuentro en las Escrituras, el verdadero creyente todavía peca, no practicando el pecado, todavía peca, pero la línea ya no es ascendente cuando estabas sin Cristo. Cuando estabas sin Cristo pecaba y la depravación total iba a llevar ¿a dónde? A pecar más. Y luego el verdadero creyente, la línea es diferente. Va a seguir pecando, pero en su proceso de santificación, en lugar de ir subiendo más y más, debe ir
aborreciendo y apartándose más y más y más del pecado. Ese es el proceso normal, ¿sí? Normal bíblico. ¿Por qué? Porque no haces cada día menos. Por eso cuando Ananías y Zafiras pecaron en el contexto de la iglesia, el Espíritu Santo los mató, el Dios les quitó la vida para que los demás tomaran escarmiento de lo que era pecar en la iglesia contra Dios, ¿sí? Entonces, aquí hay un elemento, hermano. Hay dos cosas que yo las explico de esa manera, y si hay más, bien. Primero, el Señor nos da la gracia, y la gracia le llega al creyente en su plenitud. Pero también es soberano Dios de ayudarnos a unos más que a otros en ese proceso de santificación. Todos estamos llamados a la misma responsabilidad. Lo que hemos dicho, a desear la palabra, a orar más y más y más. Y yo creo, lo que yo veo de algunos hermanos en las escrituras que ya murieron, algunos, por ejemplo, Enoc, ¿qué dice la Biblia de él? Caminó con Dios. O sea, una gracia, no se le ve pecado, que yo sé que pecó en su proceso de santificación, pero no se le registra, me hago entender. No quiere decir que no pecó. Pero mire Moisés, ¿qué pasó con Moisés? Pecó mentiroso. También, me hago entender. Entonces, su proceso de santificación es distinto, no por insuficiencia de la gracia que ha recibido el creyente, sino porque el proceso en cada uno de nosotros es completamente distinto. Y es cierto, y esto lo digo, hay unos que su grado de santidad es más maduro que otro. Por eso Cristo dice, sé perfecto, es decir, sé perfecto así como mi Padre. Es una cosa grave, ¿sí? Pero uno no sabe en qué grado está, la verdad. Uno no sabe. Y entonces, yo creo, eso sí lo digo, yo creo que el verdadero creyente anhela crecer en la santificación mucho, la verdad. Si ama verdaderamente con toda su devoción en el Espíritu al Señor. Entonces, hermano, sí, pecamos todavía y no lo hacemos porque pisoteamos la sangre de Cristo, la verdad, ¿o no? Sabemos que es así y lo hacemos de esa manera, pero cuidado, ya no hay más gracia, la gracia perdonadora ya está, así como no había más sacrificio en el Antiguo Testamento cuando Moisés lo ofrecía, el que pecaba deliberadamente ya no había más. Entonces, conclusión, no podemos jugar con la gracia de Dios, la verdad. Hay algunos aspectos que ya no voy a cumplir porque ya se acabó el tiempo. Primero, hoy tratamos el aspecto de la mente, ¿verdad? ¿Cuál es su pensamiento? Tal es Él. Si nosotros recibimos la voluntad del Señor, oramos al Señor, el Espíritu Santo nos ayuda para hacer la voluntad del Señor, pero también ahí se muestra nuestro proceso de santificación. Terminamos. ¿Qué vas a contar? En la Biblia se muestra que para poder crecer tenemos que mortificar el pecado. Entonces es una obra del Espíritu en el creyente. Y ahí el orgullo y el egoísmo es parte fundamental del individuo, de su menguar en ese sentido. De manera que la palabra, ¿sí?, la obra del Espíritu es la que hace que el individuo tenga ese crecimiento.
Pero sucede que hay muchas circunstancias en las cuales el individuo no crece. ¿Sí? Entonces, 40 o 50 años no me dicen que debo ser maduro, porque de pronto mi pecado, es decir, Dios me muestra en las Escrituras que debo ser mejor. Sí. Pero a mí no me interesa, o me interesa de pocas. De pronto no leo la Escritura para que ella me redarguya en mi pecado. ¿Sí? No oro para que Dios obre en mí. De manera de que hay múltiples circunstancias en el hombre natural, renacido, que no practica lo que estamos ahorita hablando de la práctica, ¿sí? Lo que Dios le está revelando. De manera de que eso hace que sea como un lastre, ¿cierto? En el individuo. Porque si llega a pecar y de pronto no se arrepiente, sino que se justifica, comillas, en la palabra social, de la sociedad, pues, lo que pasa es de que pues, ustedes me deben perdonar que ustedes son cristianos, o sea, no me estoy mirando a mí mismo. O usted es más santo que yo, sigo sin mirarme a mí mismo. Entonces, en conclusión, puesto los ojos en Jesús, ¿cierto? Autor y consumador de la fe, eso es lo que nos da la posibilidad cada día de crecer más. Así es. Una preguntita ya para terminar. ¿Somos conscientes o, cómo lo diría? Usted sabe de conocimiento, usted sabe en el momento que está actuando que hay engaño en lo que estamos haciendo en algún momento. Usted sabe. Acuérdate que yo hablé de la mente. ¿Usted sabe o no sabe? Sí. ¿Sabe? Sí. Claro. ¿Sabe o no sabe? Sabe. Segunda pregunta. ¿Usted sabe cuando hay cierta intención, cierta malicia en un asunto? Usted no dice todo, se guarda, o dice hasta donde puede, hasta donde ve que no puede. ¿Usted sabe o no sabe? Sí, sabe. Sí, claro que sabe. ¿Estamos hablando? Cuando hay hipocresía. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué hubo? ¿Cómo te va? Pero usted no está bien en la comunión. ¿Usted sabe o no sabe? Por eso sí. Por eso yo estoy tratando el tema que el Espíritu sí, y el hermano Manuel lo acaba de decir, es por la obra del Espíritu, es el Espíritu el que... Pero aquí se nos está recordando, ustedes ya tienen una mente que discierne lo que agrada a Dios y no agrada a Dios. Ahora, si yo estoy en mi relación con mi hermano y yo sé que de pronto no le digo todas las cosas, yo sé que hay malicia en lo que estamos hablando porque yo quisiera decirle más, pero le digo hasta ahí, pero yo lo sé que no estoy claro. ¿Qué debo hacer? Arrepentirme y no ser hipócrita. ¿Y por qué yo debo arrepentirme? Porque el Espíritu que está en mí me lleva a eso. Por eso el tema de la mente es en el sentido que ya tenemos una mente renovada, en proceso sí, que se da cuenta qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. No es una cosa así, no, es una cosa consciente. Ya somos conscientes que estamos en la presencia del Señor y somos conscientes en nuestras relaciones con lo que hacemos. Digan, mira, hasta los niños saben cuándo hacen bien y cuándo hacen mal. Y uno escucha la versión que ellos cuentan y uno escucha las otras versiones. ¿Sí? ¿Por qué ellos fabrican una versión que favorezca? ¿Ve la cosa? Entonces, lo que estoy diciendo ahí es que somos conscientes. Y si somos conscientes debemos decir, oye, yo no debo ser hipócrita. ¿Ve? Eso es santificación, esa es la parte operativa.
Y si yo digo, tuve malicia, y si yo me arrepentí, ahora me va a decir, no, yo tengo que atribuir esa obra de arrepentimiento al Espíritu Santo. Oremos. Señor, te doy gracias por esta mañana. Señor, cada vez que pecamos, lo hacemos con plenitud de entendimiento. Y por eso, Señor, nos mandas a que bajo esa mente ya renovada, tengamos que pensar, sentir, obrar, buscando tu gloria, Señor, buscando alabarte. Y si pensamos algo, o sentimos algo, u obramos algo, y es agradable a ti, todo el mérito es para la obra del Espíritu Santo en Cristo Jesús, no por nosotros. No se trata de hacer cosas buenas, no, Señor. Se trata de vivir con una nueva naturaleza, y en esa nueva naturaleza mostrar un fruto de justicia. No es hacer cosas buenas, no, Señor. Es vivir como un hombre nuevo, como un pueblo nuevo. Así que ayúdanos, Padre, en Cristo Jesús. Amén.